Bueno, yo vengo de Saceruela, como ha dicho Miguel, que es un pequeño pueblo en el suroeste de la provincia de Ciudad Real. Y es una zona que, aunque no está en Extremadura, es una zona que, como iré contando a lo largo de esta pequeña introducción que voy, o pequeña conferencia que voy a daros, pues la devoción a Guadalupe en esa zona es impresionante. En nuestra zona era una zona muy famosa para que los reyes cazaran. De hecho, Alfonso XI en su libro de Montería habla sobre que la Fort de la Estera era un buen monte de oso. Cuando decía Estera se refería a lo que es Saceruela, que fue una encomienda también de la Orden de Calatrava, y como encomienda de la Orden de Calatrava protegía un poco todos los caminos y también un poco lo que era la parte del norte, del sur o la parte cristiana de la parte árabe. Hoy por ahí alguien hablaba, pero yo no conozco la Orden del Sácer, sí conozco la Orden de Calatrava, de Santiago, realmente porque esas son las órdenes, ¿no? Calatrava, Alcántara, Santiago y Montesa. Saceruela está en el obispado de la Orden Militar, o sea, hasta hace poco no se hablaba de obispado de Ciudad Real, sino obispado priorato de la Orden Militar, Calatrava, Alcántara, Santiago y Montesa. Y en esos pueblos de La Mancha, cuando llegas a un pueblo, para saber de coordenadas hay que mirar a los sitios, o a la puerta del cementerio o a la torre de la iglesia, porque la cruz de la orden a la que pertenece está o en la puerta de la iglesia o arriba en lo alto, ¿no? Como diciendo, la orden en ti jurídicamente mata incluso muerto, pero eso está en la puerta del cementerio, y lo más alto que hay en el pueblo, que es la torre de la iglesia, pues diciendo, lo más sagrado es esto, la orden. Entonces, Castilla-La Mancha, sobre todo Ciudad Real, es tierra de órdenes, está vinculado, de hecho se llama el campo de Santiago, el campo de Calatrava, el campo de San Juan, porque incluso jurídicamente teníamos un tribunal especial eclesiástico, o sea, si allí hacíamos algo no dependíamos del rey, ni los impuestos iban para el rey, iban en este caso para la zona. Vuelvo a decirnos que la devoción a Santa María de Guadalupe, pues después de la Nava de Tolosa, esa batalla del Salado, y pues cala en esos pueblos y en esa zona también como una estrategia también quizás religiosa, estrategia política, ¿no? Para incrementar la devoción mariana. Y en Saceruela concretamente, Enrique IV en el 1463 hace que la historia, en este caso Saceruela, se ligue completamente a la historia de Guadalupe y del monasterio de Guadalupe. Este hombre, este rey, que está enterrado en el monasterio de Guadalupe, en el altar mayor, detrás de la tabla de la Anunciación, configurado perfectamente. Enfrente está la reina Juana y él está en el lado de la epístola. Bueno, pues a su paso, en uno de las peregrinaciones que hacía, él iba acompañado casi siempre por los caballeros de la Orden de Calatrava. Entonces, en un momento dado, en el año 1463, pasa por lo que era entonces la aldea de Saceruela, que pertenece a Piedrabuena, y aprovechando de que el rey está allí con el gran maestre de la Orden de Calatrava, que era el señor de la zona, pues le explican al rey pues, sobre la pobreza de los lugareños y la gravosidad de los impuestos que le hacía la cabecera, que era Piedrabuena. Entonces el rey les escucha y les da la independencia y le da el título de villa a Saceruela. Pues desde ese año 1463 Saceruela es villa de la Orden de Calatrava. Esa primera alcaldía o ese primer concejo municipal, en agradecimiento, acompaña al rey a peregrinar a Guadalupe, y quizá un poco a partir de ese momento hay esa relación ya no solamente de devoción, sino también de compromiso, ¿no? con Guadalupe, en agradecimiento, bueno, al tener ese estatus de villa. En el interrogatorio de Felipe II, cuando van describiendo los municipios, una de las preguntas, pues lo que sí expresan que Saceruela es pasajera a Guadalupe. O sea, está en unas principales vías, como veremos más adelante, de peregrinación a Guadalupe, y recibe quizás culturalmente esa influencia tanto de Extremadura como del Levante, pues por
por esa devoción y ese trasiego que hay de peregrinos hacia Guadalupe. Bueno, ahí he puesto un poco la red de caminos de Guadalupe, y la que, digamos, el camino que yo hablo es el donde está la flecha que sale desde el mapa de España, pues justamente donde alumbra esa flecha por encima, ahí es el camino un poco que custodiaba, como veremos más adelante, la Orden del Sacer. Muchos de estos peregrinos, no solamente el rey Enrique IV, sino muchos de estos peregrinos que pasaron por Zazuela, pues terminaron también siendo santos. No eran de allí, ni están allí enterrados, sino que, bueno, por ejemplo, Santo Tomás de Villanueva, que es un santo muy importante de la provincia de Ciudad Real, pues bueno, en varias ocasiones se sabe que peregrina y que pasa por la zona, y se destaca la del año 1525. San Juan de Ávila, que es de Almodóvar del Campo, también un pueblo vecino muy cercano a Zazuela, pues también hace distintas peregrinaciones a Guadalupe, influenciado por sus padres, que eran muy devotos también de la Virgen, y de hecho en el año 1526, que hizo una de sus peregrinaciones, fue donde él reflexionó sobre la importancia de Guadalupe en la hispanidad, y es por lo que a partir de ese momento él decide trasladarse como misionero, y se va como misionero a América, y vincula también Guadalupe con otro santo, ¿no? que si no pasa por Zazuela era muy amigo de él, que es San Juan de Dios. Y cuando San Juan de Dios quiere empezar su obra de hospitales en toda la zona de Andalucía, pues San Juan de Ávila les recomienda que vaya a aprender antes medicina a Guadalupe, y aprendiendo algo de medicina o lo básico de medicina, pues ya podría dar cobijo en sus hospitales a los enfermos, sobre todo a los enfermos psiquiátricos. Entonces, un poco pues, esa influencia de estos santos y el paso también, pues al final van dejando huella en los vecinos de Zazuela. Otro santo que también sabemos que hace este camino que nosotros estudiamos es San Juan Bautista de la Concepción, que también es de Almodóvar del Campo y a la vez también es primo del anterior, de San Juan de Ávila. Pues igual, su familia era una gran devota de la Virgen, por eso él peregrina en varias ocasiones. Él es un santo muy ligado también al monasterio. Azorín, que también pasa su momento por Zazuela, cuando va describiendo su obra sobre las rutas del Quijote, pues también atraviesa esa peregrinación hacia Guadalupe, y también aprovecha y pasa por ese camino de Zazuela. Y si nos vamos a los tiempos actuales de peregrinación, bueno, antes de deciros que Guadalupe en su momento era tan importante para Castilla en peregrinación o más que Santiago. Simplemente que nosotros no nos lo supimos creer o no supimos darle la publicidad que le dio Fraga en el famoso Sacobeo del año 92, aprovechando las Olimpiadas y aprovechando también la exposición y ese repunte, ¿no? Porque un día nos decía a nosotros un arzobispo, nos contaba, es que antes en Santiago venían 1000 peregrinos al año, 900 peregrinos, y ahora vienen 100.000. Porque ha habido una gran repercusión y supieron vender, ¿no?, folclóricamente quizás ese camino. Bueno, pues quería deciros, bueno, por ejemplo, la infanta Alicia, que era una de las últimas infantas de España, murió hace 10 años, pues estuvo en Zazuela también en algunas de sus peregrinaciones hacia Guadalupe, y aquí pues inauguró una ermita y una plaza a la Virgen de Guadalupe. Y también, bueno, desde Hawái, la princesa Idoni, el 7 de octubre del 2020 también peregrinó a Guadalupe y también pernoctó y también se quedó a dormir unos días en Zazuela, estuvo concretamente 10 días allí. Y bueno, vino desde Hawái. Hawái actualmente sabéis que es un estado de Estados Unidos, pero aún mantiene su familia real, y en este caso la princesa, que es jefa de esa casa real, pues quiso visitar el monasterio y hizo ese camino. Bueno, aquí hay algunas fotos aprovechando la peregrinación de la princesa que hicimos, ¿no?, de fotos del camino. Y la devoción en Zazuela y en esos pueblos de la Mancha está que no hay casa donde vaya que no haya
un cuadro o una estampa de la Virgen de Guadalupe. Y también deciros que ahora no sabemos de dónde es el coche por la matrícula, pero cuando los coches tenían la matrícula de la provincia y se visitaba Guadalupe, eran o de Ciudad Real, o de Córdoba, o de Toledo, o de Badajoz. Había muy poquitos de Cáceres, pero la inmensa mayoría son de estas otras provincias, sobre todo de Ciudad Real. Y bueno, un poco el Saceruela en el camino, realmente el camino que pasa por Saceruela parte de Levante, viene de Valencia, y coincide ese camino de Sagunto con lo que es también una calzada, ¿no? Una calzada romana. Y en este caso, bueno, pues esa calzada romana también es una de las que iba a Mérida y es aprovechada también para ir a Guadalupe. Dicho todo esto, empiezo a hablar un poquito de la orden del Sácer. ¿Qué es la orden del Sácer? Realmente la orden del Sácer lo llamamos coloquialmente orden del Sácer, pero no se crea como una orden militar, ni tiene tampoco el auspicio de una orden dinástica. Había unos caballeros de la orden de Calatrava que discutían sobre si la orden de Calatrava debería seguir siendo una orden militar cerrada, nobiliaria, o pasaban a ser más ya una orden hospitalaria como la orden de San Juan. De ese debate surge, un poco iluminado por un párroco, por un clérigo de la orden de Calatrava, que era Alonso Rodríguez de Camargo, y surge la idea de unir varias cofradías y hermandades para, así unidas, tener más dinero, más pecunio y empezar a ayudar a los peregrinos que pasan por Saceruela y también por ese camino que es de la influencia de Saceruela hacia Guadalupe. En aquella época, pues los peregrinos iban andando, o iban en bestia, no había locomoción como ahora. Si se ponían enfermos, muchas veces morían en el camino, y esta institución surge pues para atender a esos peregrinos en sitios humildes, porque cuando hablamos de un albergue o un hospital de peregrinos, pues imaginaros que era pues quizás una casa de adobe con el techo de ramas y de cabios y un catre con unas sábanas quizás de saco, pero bueno, era un sitio donde dignamente podía tener ese enfermo o ese peregrino y donde dignamente le daban una sopa. ¿Quién son los primeros caballeros que acogen a estos peregrinos? Pues coincide también con que son caballeros de la Orden de Calatrava y son una serie de familias que aún siguen vinculadas. Algunas de ellas, pues no sonará, algunas a lo mejor suena, los Márquez de Prado, los Barreda, los Montes, los Labrada. O sea, son familias que están vinculadas a la orden, que muchas de ellos son dueños de encomiendas, y coincide también que el camino pasa por sus encomiendas, o lo que hoy llamamos fincas, no latifundios. De hecho, sigue pasando todavía el camino por muchas propiedades que todavía siguen siendo de estas familias. Entonces estas familias, pues al pasar por su finca, pues dejaban pues quizá un establo o un chozo de pastor para que en épocas de peregrinación los peregrinos se pudieran resguardar del frío, de la lluvia, o cuidarlos, ¿no?, en la enfermedad. Entonces, en un principio este estamento tiene pues unos estatutos, como llamaban, de honor, donde está esta serie de personas que lo fundan, pues se agrupan bajo un estatuto de palabra que no llegan ni siquiera a reflejar por escrito. Se va haciendo toda esta actividad a lo largo de los siglos, y realmente no hay un estatuto canónico hasta el año 1980 más o menos, que es cuando, tras el Concilio Vaticano II, pues un poco empiezan a regularse todas estas instituciones. Se regulan entonces bajo el prior de las órdenes militares, el obispo prior, que entonces era Rafael Torija, y bueno, hacen unos estatutos canónicos con un nombre que es en recuerdo a esas cofradías, archicofradías de los caballeros, de la Orden de la Cruz del Sácer, del Cristo del Consuelo, Santa Ana y la Veracruz. Un poco la unión de todos con el nombre ese que siempre, como es tan largo,
hablamos de orden del Sacerdoteo como un nombre abreviado. El símbolo de esta orden es una cruz roja con 12 puntas, que son los 12 apóstoles o los 12 brazos, ¿no?, que apoyan a Jesús, y por la pasión también de Jesús, por eso es rojo. Bueno, como decía antes, en alguna de nuestras ocasiones la infanta Alicia no solamente visitaba este monasterio y hizo el camino, sino que también amparó y se interesó en muchas ocasiones por la actividad de la orden y participó de muchos capítulos de este estamento presidiéndolo. Como decía, sigue vivo. Entonces actualmente pues seguimos teniendo capítulos de cruzamiento. Ya pues igual desde el Concilio Vaticano II ya no se pide, como para ser de otras órdenes como el Santo Sepulcro, no se pide nobleza, sino que la gente que realmente, o damas que quieran ser caballero o damas, pues simplemente se integran y en algún capítulo lo piden y en algún capítulo pues se le nombra. De hecho, por ejemplo, este capítulo fue en Toledo, ahí nos presidió un cardenal, y bueno, previo al capítulo habíamos estado en Santo Tomé, que es donde se venera la Virgen de Guadalupe en Toledo. Sin embargo, luego el cruzamiento sí se hizo en la catedral, y bueno, ahí está don Ángel y Rocco, ¿no? Don Ángel que es natural de Guadalupe y fue obispo de Segovia y obispo también auxiliar de Toledo. Estamos, como es natural, muy vinculados a Saceruela, y uno de nuestros actos es desfilar, ¿no?, en el corpus de Saceruela. Algunas fotos del capítulo donde, bueno, vienen otras corporaciones nobiliarias para estar con nosotros. Y bueno, ¿cuáles son un poco los objetivos de la orden? Por un lado, los objetivos que tenemos actuales eran promocionar los caminos, defender el camino señalizando el camino, porque hay muchas fincas que lo cortaban. Entonces pues nosotros nos hemos dedicado a marcar desde 1990, sobre todo 1990, 92, 93, a marcar los caminos, a buscar las personas mayores que sabían por dónde iban esas caballerías, por dónde transcurrían esos caminos, pues para buscar la legitimidad y poner esos mojones que dieran legitimidad, ¿no?, a que las personas pudieran seguir pasando por esos sitios. Eso por un lado. Y por otro lado también está la promoción, como decía. Entonces, también en la promoción, pues también desde los años 90, pues se han hecho organizaciones de rutas ciclistas que van desde Saceruela y que confluyen aquí también en Guadalupe. Entonces era un poco pues unir el deporte, la tradición, la devoción. Y bueno, pues son una actividad, ¿no?, una ruta ciclista o peregrinación ciclista que se sigue haciendo actualmente, y tiene mucho nombre, o la gente conoce mucho Guadalupe y esa devoción quizás también por esta actividad, por el mundo del deporte. De hecho, incluso hace unos años hicimos también una carrera que fue corriendo, fue una carrera que 24 horas sin parar de correr, un ultra trail, que se llama Ultra Trail 113, y bueno, igual tuvo mucho éxito porque vino gente de Canadá, vino gente de Australia a conocer ese camino, ¿no?, que va desde Saceruela a Guadalupe, pero corriendo. Entonces, fue algo también muy impactante, en los medios internacionales. Y bueno, pues igual las peregrinaciones, como estos son algunos de los hitos, ¿no?, que van marcando, que marcan el camino por todos estos pueblos por los que atraviesa. Abajo está un poco también los pueblos por los que atraviesa esta ruta, que si nosotros en este caso la promocionamos desde Saceruela, pues bueno, pues es una ruta de 113 kilómetros, 112 kilómetros, y que bueno, pues tiene paradas en Agudo, en Fuenlabrada, en Herrera, Castiblanco, y ya bueno, llega al término de Alía para al día siguiente venir, ¿no?, hacia Guadalupe. Esa promoción del camino y, como no, también, ¿no?, esa asistencia a los peregrinos en el camino. Durante los días de más peregrinación, pues suele haber caballeros voluntarios que con su todoterreno pues llevan habituallamiento o llevan algún enfermero por si algún peregrino se ha torcido el tobillo o necesita agua o se ha perdido. Entonces pues se intenta también atender a los peregrinos en esos días, y
como decíamos, ¿no? Siempre algo voluntario. Es una igual, promociones en Radio María, pues utilizamos todos los medios para dar a conocer la devoción de la Virgen y un poco para dar a conocer e invitar a que la gente haga esta peregrinación. Marcar, señalar, pues igual, pues a veces hemos tenido que hablar, pues para hacer estas cosas, pues hablar con la administración, con la Junta de Comunidades, incluso a veces con la Diputación de Badajoz, con la Diputación de Ciudad Real, pues porque muchas veces, bueno, pues el marcar los hitos, los mejores, por un lado cuesta dinero, pero también necesita una serie de permisos para meterte en un término municipal y poner señales en caminos que son de otros términos municipales que no son en este caso de esta ciruela. Cuando, si alguien ha ido a Ciudad Real de aquí, al venir de Ciudad Real hacia abajo, al salir ya de Ciudad Real, de la capital, ya van a ver, igual que en estos pueblos que llegan hasta Guadalupe, en todos los pueblos ya hay carteles que te señalan hacia Guadalupe, o Camino de Guadalupe. Entonces, eso también asocia que en los pueblos de La Mancha, pues se vive el camino y se vive la devoción a Guadalupe. Esta serie de señales del camino pues están en todos estos municipios, pues seguramente en más de 60 municipios de la provincia de Ciudad Real. Otra de las cosas que también solemos hacer es stands en ferias de turismo o ferias de turismo rural, pues son stands donde promocionamos la devoción de la Virgen, la devoción del camino e intentamos que la gente lo conozca y lo haga. Y básicamente seguimos siendo, como no, pues un apoyo a los peregrinos. Entonces, pues cada año el monasterio nos brinda la oportunidad de seguir custodiando el albergue que se hace cada año. Se hace un albergue o se abre un albergue en el monasterio, que es tanto el corral de peregrinos como lo que era la iglesia nueva o el auditorio, que es donde, bueno, pues se ponen unas colchonetas donde duermen los peregrinos y un poco la orden durante esos días lo que hace es custodia, ¿no? Custodia que sea un sitio de tranquilidad, un sitio de descanso donde no haya botellón, sino que si van jóvenes que sea para descansar, para usar las instalaciones para ducharse y bueno, pues intentamos mantener las duchas limpias, todo aseado y bueno, pues siempre pues tenemos fruta, café, barritas energéticas, pues infusiones, zumos, cosas que los peregrinos cuando llegan cansados, pues les gusta llegar, ¿no? Entonces intentamos que cuando llegan a esa casa, a esa nación que es el monasterio de Guadalupe o a esa casa de la madre, pues que en nombre de esa madre nosotros como cristianos pues ofrecemos, ¿no? Ofrecemos pues que descansen, que se refrigeren con alguna bebida isotónica o algún zumo y que, bueno, si quieren comer algo, pues siempre les tenemos fruta o frutos secos o alguna cosa ahí. Y es algo que también los peregrinos muchas veces agradecen, que llegan y se sienten como en su casa, porque muchos de ellos los conocen de años y años y ya sabemos incluso cómo se llaman, ellos saben cómo nos llamamos nosotros y es la verdad que es algo muy bonito. Y bueno, el albergue, como he dicho antes, es algo muy sencillo, lo conoceréis seguro eso, que es el auditorio del monasterio, y bueno, pues son colchonetas que se ponen en el suelo, unas 100, 200, depende de los peregrinos que vayan, y bueno, nuestra misión es ir cambiando diariamente esas sábanas, ir limpiando las zonas comunes y como decía, un poco proteger. Nos han reconocido nuestra labor, la verdad es que más de lo que nosotros nos merecemos. Por ejemplo, nos dieron el premio a la Hispanidad, nos quedan 5 minutos, voy a contar, es que seguro que es menos. El premio de la Hispanidad, con, bueno, Monseñor Amigo, bueno, pues recogimos ese premio por la labor, ¿no? Durante estos siglos hacia nosotros. También la Confederación Usoga Laica, pues también nos concede en su momento esa insignia. Sí es cierto también que la gente olvida que el Reino de Portugal también está muy vinculado al monasterio de Guadalupe y también hay infantes de Portugal enterrados en Guadalupe. De hecho, cuando vamos a la sacristía, primero se pasa por una cosa, por la sala que llaman de Portugal, que están los escudos de Portugal. No sé si os habéis fijado al entrar en el cuando llegáis al monasterio, antes de la sacristía y antes de la sala del relicario, de subir al camarín, están esos escudos. Bueno, es un modelo de los hitos que ponemos de granito por el camino,
donde está el emblema de la orden y, bueno, en este caso de la Junta de Comunidades, que es la que patrocina. No sé, me imagino que aquí igual, aquí estará marcado el camino de Bezocana a Guadalupe y tendrá también los hitos y tendrán los caminos abiertos, ¿no? Bueno, pues tendremos que venir aquí a ayudaros, porque nosotros no solamente participamos en este camino, sino que también colaboramos en otros muchos caminos. Y bueno, pues otra de las facetas que hacemos es repartir ilusión. O sea, somos también como actualmente, como antiguos, o sea, en la antigüedad éramos como una ONG actual. Conseguíamos donaciones, que seguimos consiguiendo donaciones, pero en aquel momento se conseguían donaciones o se hacían donaciones para mantener o ayudar a aquellos peregrinos, incluso a dar entierro a aquellos peregrinos que morían en el camino. Y bueno, pues como algo más universal, pues también tenemos proyectos de desarrollo en el tercer mundo. Siempre usamos como partener o como ayuda de cooperante a sacerdotes diocesanos y siempre que vamos a algún sitio intentamos promocionar la devoción a Guadalupe y a los sitios donde vamos, República Dominicana, Bolivia, Panamá, pues solemos siempre elegir alguna ermita con una Virgen de Guadalupe que nos suelen regalar o bien el monasterio o a veces la compramos nosotros. En este caso, bueno, pues en República Dominicana una de las cosas que hacemos, en los folletos también le ponen, pues a veces hemos recogido juguete o cuando aquel famoso terremoto nos pilló allí, nos pilló en aquel momento allí y nos tocó a nosotros coordinar como ONG que había en ese momento allí, pues toda la ayuda humanitaria que llegó desde España, el reparto de tiendas de campaña, mantas, víveres, y la verdad que bueno, fue un trabajo muy duro porque es un terremoto, es Haití, estás viendo mucha gente muriendo, gente que había muerto, que no tenía ni agua para beber y hubo que ayudar y coordinar, ¿no? Fue un momento duro, pero también fue una gran experiencia para esta institución. Y bueno, pues igual, en República Dominicana pues hemos hecho farmacias, cuando se cerró por ejemplo en los hospitales de Ciudad Real hablamos con la Consejería de Sanidad y nos dieron todo el hospital, también buscamos gente que nos ayudara a llevar en contenedores todo el hospital para allá, o sea, las camas, quirófanos desmontados, todo lo más necesario, pues todo se metió en contenedores de barco y se montó un buen hospital en una zona que es muy pobre, ¿no? En la zona del Paraíso, que limita, aunque es Barahona, pero ya limita con el Riquillo, que es un poco la zona donde hay más inmigrantes haitianos, porque hay un gran problema de inmigración de haitianos en República Dominicana. Bueno, pues uno con nuestro consiliario, Teodoro, pues en alguna de las visitas, bueno, pues porque si nos enteramos que los bomberos de una provincia van a cambiar de material, pues lo pedimos, nos lo recogemos y lo mandamos allí. Pues porque allí todavía estaban con chanclas apagando fuego, pues le dotamos de este material, porque como sabéis en España pues cada 2 o 3 años todo el material que hay lo tienen que cambiar, comprar otro material y muchas veces está incluso sin estrenar, pues está incluso la bolsa sin estrenar. Pues ese material en vez de desecharlo, bueno, pues nos lo han ido dando y nosotros hemos ido un poco haciendo que ese material llegue a estos sitios. Eso hizo que nos diera que el gobierno de la República Dominicana en algún momento nos dio también la medalla del Congreso de la República Dominicana, en el momento era Lionel, el presidente. Fue una foto de la recepción, ¿no?, de esa Cámara Nacional donde pudimos intervenir, hablar y bueno, contar la historia de la Virgen de Guadalupe. Esto es Bolivia, pues cuando igual en Bolivia, en una zona muy humilde también, que es próxima a la frontera de Brasil, pues nos encontramos aquellos cuartos de baño y al final, bueno, pues montábamos cuartos de baño ya pues, con agua corriente, con letrina, un poco más digno, ¿no?, para los chicos. Entonces, por ejemplo, en Bolivia se han hecho 17 colegios, actualmente se sigue colaborando con ellos, o por ejemplo, bueno, ahí se ve con la Diputación de Ciudad Real y la Orden del Sácer, pues igual, con pozos de agua potable pues para lo que son todas estas poblaciones. Al final hacemos como pequeños pueblecitos, pues porque imaginaros en una zona que es prácticamente selva, pues creamos unas infraestructuras y la dotamos de unos servicios. ¿Qué servicios dotamos? Ponemos unos colegios, unas naves, unas casas para los comunitarios de la zona,
y ponemos agua potable y en muchas ocasiones pues ponemos también un pequeño centro sanitario y esto hace pues que al final la gente se concentra en ese núcleo que hemos creado y va creciendo, porque es curioso de que, por ejemplo, en este sitio no viven más que 5 personas y actualmente viven casi 400 personas, ya es casi como Berzocana, y han hecho casas alrededor. Y un poco me recuerda a las fundaciones, ¿no?, que las órdenes militares hacían en la Edad Media, ¿no?, de que protegían una zona con un castillo y alrededor crecía el pueblo. Y en este caso, pues esos municipios pues, se van creciendo, quedando o sustentando pues, de esos servicios, ¿no?, que pusimos. Pues algunas de las placas de inauguración, por ejemplo, es la Casa Parroquial de la Mujer, ¿vale?, en una zona donde había bastantes mujeres y conseguimos máquinas de coser y alguien que las enseñara a hacer máquinas de coser y cosas de artesanía para que ellas pudieran subsistir y crear trabajo. Incluso también tuvimos que hacer en algunos sitios residencias, ¿no?, para chicas jóvenes que querían estudiar y no tenían medios en esta zona y un poco es lo que hemos intentado. O aquello que es igual pues, de una escuela de Tío Gómez, igual, pues, una escuela pues, para niños, pues allí llegábamos y había como una nave de Matacú, que es pues, como un chozo de pastor, pero rectangular, con arriba el Matacú, que es la juncia, y las paredes de caña, y entonces y para sentarse pues unos listones de madera donde ellos se sentaban. Entonces pues se amuebló, se consiguió también pues mandar los ítems, el dinero y también, ¿no?, como es natural, cuando se hace este establecimiento antes negociamos, en este caso con el Ministerio de Educación de ese país, de Bolivia, el que dote, ¿no?, porque si vamos a crear una escuela y nos van a mandar profesores, nosotros le aseguramos el colegio y le vamos a asegurar a los alumnos, pero ellos nos tienen que asegurar a los profesores. Nosotros, digamos, hacemos esa inversión económica y esa infraestructura, que la hacemos también involucrando a los que van a recepcionar. O sea, cuando nosotros hacemos una obra, por ejemplo, en Bolivia, lo que hacemos es que nosotros compramos el material, el ayuntamiento próximo nos pone los permisos y nos pone los ingenieros, los arquitectos, y los propios padres son los que van a hacer, como aquí llamamos peón de villa, son los que van los fines de semana a trabajar para hacer esos edificios. Entonces, con el dinero de uno, pues al final hacemos 5. Es una manera de gestionar, porque nunca nos ha gustado que el dinero pase por nuestras manos. Igual, pues algo tan sencillo como entrega de bicicletas, igual en una zona de Bolivia también, donde eran fundamentales para que los enfermeros pudieran llegar a zonas muy recónditas para llevar vacunas o hacer asistencia urgente, pues porque son caminos intransitables donde no puede pasar ningún tipo de coche porque son pues, veredas. Entonces, bueno, pues les dotó con bicicletas. Actualmente, pues bueno, esto es del 9 de septiembre del 2025, pues estamos muy involucrados con Tierra Santa. Todo el mundo habla de Palestina y está muy de moda Palestina, pero los cristianos de Palestina, nadie habla de ellos. Es una zona que ha habido un gran éxodo y todo el mundo habla de los judíos, de los árabes, pero bueno, es una zona que es la tierra de nuestro Señor Jesucristo, donde hay todavía bastantes cristianos y estos cristianos están bastante aislados. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar becas para ayudar a que estos jóvenes, en la mayoría o niños huérfanos, por el éxodo de la guerra que ha habido actual, pues hay muchos niños huérfanos que en este caso el patriarcado de Jerusalén pues se ha visto desbordado y en algún momento incluso pues, llegó, nos pidió ayuda y bueno, hemos empezado a colaborar y este año pues entre distintas ayudas que estamos coordinando nos vamos a llegar a 100.000 euros. Sí que somos una entidad muy pequeña, muy humilde, pero que si al final ya conseguimos esos 100.000 euros, pues que se vaya prolongando en el tiempo con una renovación que no solamente este año, sino que durante años se vaya haciendo, pues va a ser algo importante y algo muy ilusionante pues, para esos jóvenes que hay que formar en esos países para que en un momento dado sean los líderes de la comunidad y sea la gente que lleve hacia adelante el progreso, en este caso de Palestina. Y bueno, la meta de los caminos y la meta de la institución es eso, el Monasterio Guadalupe y la Virgen. Muchas gracias.